Bien, ahora sí. Entonces habíamos encontrado que para una K igual a 72.98 se produce el cruce con el eje imaginario. Y entonces habíamos resuelto estos valores para los cuales teníamos pues ese tipo de cosas. Teníamos encontramos justamente que para esa K, para ese valor exactamente de 2.7298, pues agarramos un polinomio auxiliar que viene del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, que agarramos como polinomio auxiliar este de aquí. Y entonces, por tanto, para K igual a 2.7298, es decir, para K igual a 2.78, pues entonces justamente ocurre el cruce con el eje imaginario teniendo estas raíces. Les mostré dos formas de hacerlo. Bien, entonces, según... creo que ni lo están viendo. Entonces lo hicimos y entonces llegamos a través de esto que era un polinomio auxiliar. Entonces obtuvimos que venía justamente del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, obtuvimos los cruces por el eje imaginario y bueno, esto ya lo habíamos obtenido también del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Entonces, según el paso siguiente, que es sobre ya cumplimos con el 6. Entonces el siguiente paso es obtener los ángulos de entrada y salida cuando hay raíces complejas conjugadas. Según esto, pues es muy sencilla la fórmula, nada más es más menos 180. ¿Por qué más menos? Pues porque si tenemos un polo complejo, pues son dos ángulos, uno arriba, uno abajo. Entonces por eso es el más menos 180 menos los ángulos de los polos, en general de los polos. Aquí le puse esta rayita que puede ser polo, de los polos complejos, no importa, tiene que ser de todos los polos. Y más el ángulo formado por los ceros. La pregunta es ahora, ¿cómo se forma eso? Bien, pues de acá, de tener esto de aquí, que voy a borrar todo esto. Más bien lo voy a redibujar. Lo voy a redibujar en este. Entonces lo vamos a hacer uno nuevo. Bien, entonces pues podíamos tener algo, tenemos algo de este estilo. Okay. Voy a dibujar otra vez mi eje. Va algo así. Voy a dibujar por aquí y este de acá pues va a estar por acá, algo así. Y entonces sabíamos que teníamos pues tenemos que a 0 pues hay un polo, después voy a hacer 1, 2, 3, 4, 3, aquí a menos 1 y luego a menos 3 tenemos el otro, entonces 1, 2, más o menos por aquí. Y luego a 4 tenemos un 0, como por aquí. Este está H, este está H, este es bolita. Y esto es menos 4. Entonces, bueno, ¿qué son los ángulos de salida? Pues es justamente cuando yo hago una variación de K, justamente cómo estos van a salir. Si van a salir para acá, pues el ángulo lo mediría así. Lo mediría, estoy aquí en un eje, pongo un eje coordenado justamente sobre mi polo y mido el ángulo con el que están saliendo, algo de ese estilo. Entonces eso me va a ayudar a saber pues si salen hacia acá, si salen hacia acá, por ejemplo, o cómo salen. Me da una idea más general y con eso ya puedo ahora sí
finalizar mi deducción de cómo va a ser el lugar de las raíces. Entonces, ¿cómo se hace esto? Perdón, aquí en -1 no hay un polo. Solamente es el complejo conjugado, que eso está aquí. Esto es un OJ. Ya lo voy a hacer grande. Tenemos un OJ o I, no importa. Este es el eje imaginario. Y luego tenemos aquí -1 J o I, no importa. Bien, entonces el polo estaba el conjugado, uno aquí y el otro acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer para dibujarlo? Los ángulos se miden justamente desde, yo me posiciono abajito del ángulo, me posiciono justamente en esta posición, en ese punto. Yo me posiciono y lo que voy a hacer es trazar líneas que van desde un polo complejo, lo voy a trazar hasta la línea, bueno, lo voy a trazar hasta donde vaya algún otro polo cero. Sería algo más o menos así. Ok. Esto lo voy a hacer un poco más chico. Sería algo así. Por ejemplo, vamos a hacer que yo trazo una primera línea de aquí a acá, otra segunda que va de aquí a acá, o algo así. Va más o menos de aquí. Vamos de aquí a acá. Está. Luego de aquí al punto que tracé. Y luego otra que va de aquí a acá. Entonces yo tengo esos trazos. Y lo siguiente es que todos esos generan ángulos respecto al eje real. Entonces esos, si es respecto al eje real, entonces lo voy a poner aquí. Esto de aquí me genera un ángulo. Le voy a llamar, por ejemplo, θ1. Este de aquí me genera otro ángulo. Eso me genera un θ2. Luego este de aquí me genera otro ángulo. Le voy a llamar θ3. Y este de aquí, por aquí, este de aquí me genera otro ángulo. Pero ese es un ángulo generado por un 0. Entonces ese es φ1. Entonces tengo θ1, θ2, θ3. Este no se ve bien. Este de aquí. Este de aquí pues se va a llamar θ2. Ya estoy aprendiendo a dibujar mejor aquí, ¿no? θ2, entonces bueno, si lo queremos hacer un poquito más bonito, a ver si me sale, pues lo voy a volver a redibujar. Este sí, así. Entonces, este de aquí sería θ1. Luego este de acá sería θ3. Y este de aquí sería φ1. Bien, entonces ya que lo tenemos de esta manera, más o menos se ve un poco más decente. Ya que lo tenemos de esta manera, pues lo siguiente es calcular esos ángulos. ¿Y cómo los vamos a calcular? Los vamos a calcular respecto a ese punto, esa mancha morada que puse. Entonces, por ejemplo, para el caso de θ1,
Lo voy a poner con este. Para el caso de teta 1, pues tenemos aquí. Entonces, primero para teta 1. Para teta 1. Entonces, nos podemos dar cuenta que ahí se genera un triángulo de esta manera. Donde primero voy a calcular una cosa que voy a nombrar como teta 1'. Es decir, algo así. Este ángulo que va a estar aquí, lo voy a nombrar teta 1'. Porque es un poco más fácil de calcular a priori. Entonces eso se va a llamar teta 1'. Bien, entonces, para teta 1, pues estamos justamente que lo que vale la altura, pues es 1. ¿Por qué es 1? Porque justamente es a donde está llegando aquí. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces esa parte de ahí sería sería 1. Y luego la de abajo, pues mide del origen, justamente del origen hasta acá, pues sales una unidad. Entonces esto de aquí abajo también mide una unidad. Por lo tanto, pues teta 1', se puede calcular como la tangente inversa. Se puede calcular como la tangente inversa de 1 entre 1, ¿no? Y ese es igual a 45 grados. 45 grados. Entonces ya está. Teta 1. Luego, teta 2 es obvio. Para teta 2, pues es obvio, ¿no? ¿Cuánto es el ángulo para teta 2? 90 grados. Exactamente. Teta 2, pues son 90 grados. Teta 2 son 90 grados, ya está. Luego vamos a hacerlo para teta 3. Para teta 3. Entonces ahora tengo otro triángulo que se forma más o menos así. Algo así. Entonces aquí adentro tenemos el... bueno, antes se me pasó aquí algo. Eso es teta 1'. Pero teta 1, que es el que estamos buscando, entonces sería teta 1, sería... ¿Cuánto sería teta 1? ¿Cuánto sería teta 1 si estamos calculando el opuesto? ¿45 grados? No. Menos 45 grados, ¿no? No, tampoco. Cuando ustedes tienen, nada más, bueno, lo voy a dibujar así. 180 menos 45. Exactamente, son 100. Exactamente, eso. ¿Cuánto sería? Pues sería 180 grados menos teta prima, ¿no? Y entonces 180 menos teta prima, pues es 180 menos 45 y para este caso es 135. 135 grados. Ahí está. Entonces, ese sí es el resultado. Luego, para teta 3... ¿Qué es lo mismo de sumar 90 grados más 45 grados? Los 90 grados del triángulo al que está al lado de teta prima. Ya te entendí. Sí, también es equivalente. Okay. Bueno, entonces, bien, lo siguiente
pues es calcular teta 3. Teta 3 está, o ese sí está aquí adentro. Entonces es esto de aquí es teta 3. Bien, entonces, como eso es teta 3, pues la altura pues sigue siendo lo mismo, no ha cambiado, sigue siendo 1. Pero la base pues está de este punto a este punto, que es donde lo estamos haciendo, pues son 2 unidades, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, para teta 3, pues son aquí 2 unidades. Entonces, por lo tanto, teta 3, borrar esto. Teta 3, pues es igual a la tangente inversa de 1/2, ¿no? ¿Y cuánto es la tangente inversa de 1/2? 26.56. Ok, entonces es 26.56 grados. Ya está. Bien, entonces ya con eso. ¿26 o 29? 26, ¿no? Yo tengo 29.51. No, sí es 26.56. A lo mejor 50. no lo tienen radianes, ¿no? Sí, Ajá. a mí también me da lo mismo. Y Ah, ok. checa que no lo tengas en radianes. Sí, está en degrades. Pero fue una pregunta. Dime. ¿No ve que, bueno, en teta prima de 1 le hicimos igual tangente a la manzana de 1/1 y dio el Ajá. resultado? ¿No Sí. también sería restarle los 26 grados a los 180? No, porque para el caso de de cuando tú tienes ángulos a la derecha, o sea, de aquí para acá, de la bola esa que yo tracé a la derecha, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque siempre vas a medir con respecto al eje real y en sentido antihorario. Entonces, en este caso, mide hacia acá. Pero cuando tú estás a la izquierda, el sentido horario cambia. ¿Estás de acuerdo? Cambia Ah, ok, midiendo sí, sí, sí. directamente desde abajo hacia arriba y entonces directo sale el ángulo, ¿no? No está fuera del Ah, ok, triángulo, sí. pues está dentro. Sí, Entonces, sí. a la derecha, cuando están afuera, hay que ponerle los 180 y a la izquierda del punto, pues sí, cuando están a la izquierda, Ajá, el punto de referencia, ¿no? exactamente. Ah, ok, ya. Sí, en Gracias. uno sale fuera del ángulo y en otro sale adentro del ángulo. Bien. Sí, gracias. Luego, pues hay que calcular para phi 1. Para phi 1. Bueno, entonces para phi 1, pues tenemos algo similar. Tenemos un triangulito, pues que de altura pues sigue teniendo 1. Y ahora, pues desde 4 hasta 1, pues tenemos 3 unidades, ¿no? Sí. Entonces aquí sería 3 y por tanto, aquí adentro sería phi 1. Phi 1, ahí está. Entonces, pues para el cálculo de phi 1, pues igualmente, pues tenemos que phi 1 es igual a la tangente a la menos 1 de 1/3, que es el cateto opuesto, entre la adyacente, y esto nos da igual a 18.4. ¿todos les dio 18.43? Sí. Bien, entonces esto es 18. 18. Si tuviera una tablet, todo esto sería mucho más fácil.
18.43 grados. Y entonces ya está, ya tenemos todos los ángulos. Entonces la formulita nos está diciendo que el ángulo de entrada-salida pues es igual a más menos 180, 180, luego 180, aquí está, entonces sería igual 180 menos los polos más los ceros, entonces sería 180 menos la suma de los tetas, que nada más lo voy a poner como P, más la suma de los phis, que son los ceros. Ahí está. Por lo tanto, entonces para este caso, el teta, o los tetas más bien de salida, pues sería igual a más menos 180 menos la suma de tetas. Entonces, teta 1 pues es 135. 135. Luego, teta 2 es 90 más 90. Y luego, teta 3 es más 26.56. Luego esto más el único ángulo phi 1 que es 18.43 grados. Entonces esto a lo mejor lo voy a poner aquí así. Y esto también lo voy a poner aquí así. Y ya está. Entonces, ¿cuánto les da eso? ¿Cuánto les dio? Me dio menos 53.13. Ok, esto da menos 53. Voy a poner un poquito más abajo. Menos 53.13 grados. Pero recuerden que esto está como más menos, ¿no? Entonces, recuerden que tenemos dos ángulos. Entonces, quiere decir que tenemos más 53 y menos 53. Bien, entonces hay que ver por qué. Ya con esto completamos justamente el resultado de los ángulos y vamos a darle sentido. El primero nos dice el de más, como es con el menos, pues quiere decir que de aquí se desglosa que teta 1, teta de salida 1, pues es igual a menos 53.13 grados. Y teta de salida 2, teta de salida 2 es igual a 53, porque es menos con menos, pues se vuelve más, ¿no? Entonces es 53.13 grados. 53.13 grados. Entonces, quiere decir que si nosotros nos vamos... Ay, carajo, ¿qué hice? Ah. Si nosotros regresamos acá, si trazamos, voy a hacerlo con algo fino. Si nosotros trazáramos un pequeño plano sobre este eje X, algo así. Oh, sí, claro. Algo así.
luego hacia arriba también. Algo así. Entonces, si nosotros trazáramos ahí ese pequeño plano, esto de aquí, ¿no? Entonces quiere decir que hay un ángulo de menos 53 grados, que es más o menos como si saliera... ¿Qué hice? Ah, ya. Así. Entonces es como si nuestro... saliera el polo hacia aquí abajo. Ah, pues claro, lo puedo hacer en súper... Aquí así. No. Así lo dejo. Es como si nuestro polo estuviera saliendo de por aquí aproximadamente. No necesariamente ese ángulo pudiera ser. Son exactamente o hacia acá, un poco más hacia acá. No me gusta cómo queda. Así la voy a borrar de momento. Esto también. Esta la repintaré. Este iba aquí así. Este va aquí. Y entonces, pues, teta 1, pues más o menos eran teta 1 prima, el que está dentro, pues eran aproximadamente, no me acuerdo, eran 45 grados. Entonces, quiere decir que más o menos como por aquí así, por aquí, si yo hago esto, voy a tener justamente mi teta de salida 1. Entonces, más o menos en esa dirección, justamente en esa dirección están siendo lanzados nuestro polo. Si yo regreso acá, si lo hago también algo equivalente aquí, pues más o menos pasaría lo mismo, pero ahora es positivo. Quiere decir que si yo instalo mi eje coordenado y lo tengo de esta manera, entonces ahora va a salir más o menos a unos, por aquí así, donde este ángulo pues va a salir teta de salida 2, que es más 53 grados. Entonces, con eso más o menos ya nos podemos dar una idea de qué está pasando. Si ahora sí redibujamos todo el lugar de las raíces, con todos los datos que ahora sí conocemos, pues sabemos que esto de aquí es lugar de las raíces, ya lo habíamos visto. Sabemos que todo esto es lugar de las raíces. Luego, también habíamos visto que aquí estaba el otro lugar de las raíces. Habíamos calculado más o menos nabla A. Nabla A era menos 1/3, entonces nabla A está por acá. Justamente nabla A, que lo voy a pintar con el azul. Nabla A está aquí. Entonces esto es nabla A. Y ahí está, nabla A. Y habíamos dicho que eso nos estaba diciendo justamente de dónde empezaban a surgir las asíntotas. Entonces las asíntotas las voy a pintar con un color diferente. No sé, con un color... este naranja. Entonces habíamos dicho que de aquí desde nabla A pues más o menos salen asíntotas, una hacia acá y otra hacia acá, y sabíamos que el ángulo que había aquí eran 60 grados, que el ángulo que había ahí eran 60 grados, luego el ángulo de aquí eran menos 60 grados. Bueno, habíamos sacado que era 300, pero bueno, para dibujarlo mejor y no hacer toda la ruedota, menos 60. Y habíamos dicho que había otra asíntota justamente sobre este eje, que eran la de 180 grados.
Que es claro, ¿no? Porque pues el lugar de las raíces en color verde, pues nos está diciendo que sí, efectivamente se va para allá. Luego también habíamos sacado dos puntos de ruptura. Uno, que era S3, que está por aquí más o menos. Era alrededor de 2.5. Entonces, más o menos 2.5 está por aquí. Entonces, esto era S3 igual a menos 2, 2.5, era una cosa así. Y habíamos también visto, bueno, eso lo puedo ver acá, el punto de ruptura, que era estos. El punto de ruptura era menos 2.49 y menos 4.79. Entonces, el otro está por acá, 4. El otro punto de ruptura está por aquí, más o menos. Bueno, este es S4, que era igual a menos 4.79. Bien, entonces para terminar de dibujar el lugar de las raíces, ya que tenemos, bueno, otra cosa más, sí es cierto, también habíamos calculado el punto en el cual se separa del eje imaginario, que era 1.3, me parece, 1. Algo así. Ese lo calculamos por acá. 1.32 y menos 1.32. Entonces ese más o menos está por aquí. Esto es 1.32 J. Y lo mismo podemos hacer acá abajo. Por aquí, menos 1.32 J o I, recuerden, es lo mismo. Entonces ya, ahora sí tenemos todo lo que hemos calculado. Hemos calculado los ángulos, todo. Y bien, entonces lo que voy a hacer es intentar... miren, puedo hacer esto. Esto sería interesante si lo hubiera puesto aquí. No, miren. Qué interesante. Bueno. Entonces, pues voy a hacer eso. Ahorita ya no me sirven los ángulos. Voy a intentar quitarlos. Voy a intentar copiar todo. Voy a intentar poner uno nuevo aquí. Algo así, a ver si se pudo. Excelente. Entonces voy a quitar de aquí lo que ya no me sirve. Que es esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Esas las voy a dejar. Esto ya no me sirve ahorita. Este tampoco me sirve. Más o menos, eso era lo que no me servía. Bien, entonces ya básicamente tengo todo. Tengo que los tetas de salida están, en este caso, en el caso de este polo está hacia abajo. Entonces, básicamente estamos hablando de que si está abajo, si se dan cuenta, ambas flechas más o menos están como tratando de apuntar a las asíntotas. Entonces, eso es lo que va a pasar. Quiere decir que los que van a ser atraídos por las asíntotas van a ser justamente los polos complejos conjugados. Porque nosotros habíamos dicho que podrían hacer esto, algo así, ¿no? Pero no, resulta que ese ángulo de salida me están diciendo que está saliendo para abajo y entonces quiere decir que el punto lo que va a pasar es que el lugar de las raíces va a salir hacia acá y después va a irse para acá, justamente siguiendo la trayectoria de las asíntotas. De la misma manera, este va a salir atraído por esta y va a ser esto.
Luego, entonces, hay que reiniciar rápidamente la conferencia, por favor.